hablado de sus datos fisiopatológicos que tratan de explicar la enfermedad. Habíamos visto la clínica, habíamos visto los estudios complementarios para descartar organicidad y luego pensar en intestino irritable. Hemos hablado del intestino irritable leve, moderado, severo, sus características propias de cada uno y también las alternativas de tratamiento. Y ahora vamos a ver lo que es la tuberculosis intestinal y peritoneal. Obviamente, ustedes saben de que la principal afectación de la tuberculosis, ¿sí?, es pulmonar, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis habitualmente afecta al pulmón, pero cuando el paciente presenta un cuadro que se llama la TB miliar, es decir, la tuberculosis miliar, que quiere decir el hecho de que la tuberculosis se disemina a todo el organismo del paciente, seguramente condicionado este hecho por la inmunosupresión que está presentando. Obviamente, el Mycobacterium puede llegar al intestino y al peritoneo y darnos este cuadro, ¿no? La tuberculosis intestinal y peritoneal. Hablando un poquito de qué es la tuberculosis, enfermedad infecciosa, ustedes saben, provocada por un bacilo, se transmite a través del aire, por las glotitas de flujo, ¿no? Y se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos afectados o comprometidos. Puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones, como habíamos comentado, y posteriormente puede llegar hacia el intestino y al peritoneo. Y aquí está, miren, aquí vemos en esta imagen el gran compromiso que puede ocasionar el micobacterio, ¿no? Inicialmente puede afectar a los pulmones, pero también puede afectar al cerebro, ¿no? Puede haber afectación a nivel del cerebro, puede haber la afectación a la columna lumbar. ¿Qué se llama la tuberculosis en la columna lumbar? ¿Quién se acuerda de ustedes? ¿Qué se llama la tuberculosis en la columna lumbar? Mal de Pot, ¿se acuerdan? Mal de Pot, ¿no? Puede haber tuberculosis genitourinaria en las mujeres, en los varones, puede haber tuberculosis hepática, puede haber tuberculosis renal, vesical, es decir, puede haber gran afectación del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y hablando un poquito del concepto, la TB intestinal y peritoneal obviamente es una enfermedad regional porque afecta principalmente a esas regiones o zonas del organismo, es crónica, es decir, de larga evolución. Ustedes saben de que el paciente con TB es un paciente crónico, específica, generalmente secundaria a la TB pulmonar avanzada, es decir, el paciente es muy raro encontrar cuadros de tuberculosis intestinal y peritoneal sin que haya habido previamente una afectación pulmonar. Se dice que puede haber, pero habitualmente lo que vemos es secundario a una afectación pulmonar, ¿no? Secundaria a una tuberculosis pulmonar avanzada, que mayormente adopta la forma localizada en el tejido linfoide, es decir, ¿qué tejido es el afectado habitualmente por el micobacterio? El tejido linfoideo, ¿no? Y no olviden de que a nivel del intestino delgado, donde tenemos nosotros tejido linfoideo, placas de Peyer, ¿se acuerdan? A nivel del hilo terminal, es decir, ese es un lugar frecuente de afectación, ¿no? Con localización frecuente en el hilo terminal, yeyuno ileal y peritoneo. Y esta patología, no olvidar de que es conocida también como la gran simuladora, es decir, puede simular muchas patologías. Es aquel paciente que viene a las 3 de la mañana con dolor en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y nosotros le palpamos y le decimos, esto es una apendicitis, es dolor en fosa ilíaca derecha, hay una masa palpable, es un plastrón apendicular. Operamos al paciente y encontramos una tuberculosis intestinal. ¿Qué les parece? Por eso decimos que es la gran simuladora, puede simular muchas otras enfermedades, ¿no? Mimetiza una variedad de padecimientos. Y estos son los factores asociados a la presentación de la tuberculosis, ¿no? Miren, ¿cuál es el común denominador de todos estos factores? La inmunosupresión, es decir, insuficiencia renal, VIH positivo, tabaquismo, la pobreza, la drogadicción, la desnutrición, el alcoholismo, todos estos factores que vemos en la imagen son factores que pueden conducir a que el paciente tenga tuberculosis, ¿no? ¿Cuáles son las vías de diseminación? Las vías de diseminación más conocidas de la TB son linfática, la hematógena, ¿no? Frecuentemente encontrándose las dos, hay muchos pacientes que tienen las dos, pasando a llamarse diseminación linfohematógena. Y aquí está el hecho de que el paciente inicialmente, en esta imagen se puede ver de que el paciente inicialmente desarrolla una afectación pulmonar y después, cuando la TB se hace miliar, puede diseminarse y llegar al peritoneo y a la cavidad abdominal, ¿no? Los sitios anatómicos involucrados en la tuberculosis abdominal incluyen dónde podemos encontrar en el abdomen TB,
en el peritoneo, en el esófago, estómago, duodeno, yayuno, ilion, apéndice secal, ano rectal y nódulos linfáticos mesentéricos. Yo he tenido la oportunidad de operar a algunos pacientes, hemos entrado a operar con el diagnóstico de apendicitis, efectivamente era una apendicitis, pero además el paciente tenía tuberculosis intestinal y peritoneal. Todo el apéndice, todo el trayecto del apéndice estaba con los típicos granos de mijo, el signo de grano de mijo que es típico de la tuberculosis, es decir, se pueden encontrar estos casos, ¿no? En general, desde la boca hasta el ano puede existir la afectación y en cualquier órgano intraabdominal como hígado, páncreas, aunque es más raro, ¿no? De los casos de tuberculosis abdominal o intestinal, miren, 75% corresponden, de las 75% de las lesiones que podemos encontrar corresponden al yeyuno ilio, ¿no? Y válvula iliocecal. La afección colónica, puede haber afección en el nivel del colon, solo se observa en 12% de los casos, ¿no? ¿Y cómo se explica la predilección del bacilo por el ilio? Por lo que les decía, ¿no? Se explica porque es una región de éstasis relativa con un alto contenido de absorción y abundante, ¿qué tejido? Tejido linfático, donde existen bastantes placas de Peyer. Esa es la predilección que tiene el bacilo de afectar a esa zona, ¿no? En general, la tuberculosis abdominal puede clasificarse anatómicamente según su localización anatómica, ¿no? Entonces, miren, podrá haber afectación del tracto gastrointestinal, del peritoneo y de ganglios mesentéricos. Hablando del tracto gastrointestinal, representa el 50%, esófago 0.3, estómago 2, duodeno 0.3, miren, ya hay uno ilion, 35%, ilion ciego 42%, apéndice 1%, colon 12%, ano recto 7%, peritoneo 43%, ¿sí? Y ganglios mesentéricos 8%. Esta es la localización que se debe tomar en cuenta, ¿no? La mayoría de los casos de TB peritoneal son resultado de la reactivación de un foco pulmonar latente, es decir, aquel paciente que no cumplió su tratamiento, no acabó el tratamiento de TB pulmonar, obviamente se puede reactivar ese foco establecido previamente y obviamente por dónde va a ocurrir la diseminación al resto del organismo, por vía hematógena y obviamente va a tener datos de diseminación el paciente, ¿no? Solo una sexta parte de los casos está asociado a un foco pulmonar activo. Aquí están otra vez las vías de diseminación más frecuente, vía hematógena a cualquier otro punto del organismo, vía por contigüidad al afectarse cualquier órgano retroperitoneal o pélvico, el peritoneo parietal y visceral se cubre con tubérculos, ¿no? En esta patología, pudiéndose observar ascitis Otro dato bastante constante de lo que se ve en los pacientes con tuberculosis es la presencia de ascitis. No olvidar de que en nuestro medio son tres las principales causas de ascitis. ¿Qué es la ascitis? La presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Cuáles son esas tres causas? Cirrosis hepática, carcinomatosis peritoneal y tuberculosis intestinal y peritoneal. Eso es lo que hay que pensar cuando el paciente tiene ascitis. Esas son las causas más frecuentes, ¿no? Entonces, el peritoneo se cubre de tubérculos, como les decía, ¿no? Y obviamente el paciente va a tener este signo. Miren, les voy a mostrar. ¿Qué les llama la atención? Este es el útero, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí está el útero, aquí están las trompas. Pero ¿qué les llama la atención en el útero, en las trompas y en los ovarios? Estos puntitos, miren, hay unos puntitos. ¿Qué signo es este? El signo de grano de mijo. Es típico de una afectación del peritoneo, ¿no? Hablando un poquito de historia, la TB es muy antigua, ya que reportes en el Perú, por ejemplo, demuestran que han sido descritos bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, los VAR típicos de la tuberculosis en los pulmones y en los ganglios mesentéricos de momias que datan del año 700 después de Cristo, ¿no? En 1994 fue reportado el hallazgo de ADN de Mycobacterium tuberculosis en una momia precolombina en Perú. No olvidar que es la gran simuladora, ya lo hemos dicho, y los trastornos inflamatorios ulcerosos o tróficos del intestino han sido han sido estudiados en todo momento. Por ejemplo, en 1643, Luis XIII presentaba un proceso inflamatorio intestinal acompañado de una caverna pulmonar tuberculosa. ¿Qué nos indica este hecho? De que Luis XIII tuvo inicialmente una afectación, una TB pulmonar, y esta TB se le hizo miliar, se diseminó y tuvo una afectación
intestinal, por eso tuvo un proceso inflamatorio intestinal. Esa es la interpretación que hacemos ahora, ¿no? Hipócrates refería que las personas tísicas mueren si se instaura la diarrea. Tenía toda la razón. Una de las complicaciones de las lesiones que podemos encontrar a nivel del intestino secundario a la tuberculosis, al Mycobacterium, es la presencia de fístulas o perforaciones intestinales. Obviamente decía que las personas tísicas, tuberculosas, mueren si se instaura la diarrea, es decir, aquel paciente que tiene una perforación intestinal puede llegar a tener diarrea y obviamente si no se la trata a tiempo puede llegar a fallecer. Eso es lo que decía Hipócrates, ¿no? Y en el siglo XIII, Morgagni encuentra un tubérculo de licuefacción en localizaciones renales, intestinales o pulmonares de la enfermedad. Klebs en el 1868 produce lesiones ulcerosas intestinales en hámsters alimentados con madres tuberculosas, ¿no? Koch, en 1882, identifica el agente causal de la enfermedad del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y el año 2014 en Lima y Callao reportaron el mayor número de casos de TB de todas las formas en relación con los demás departamentos del Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú hay bastante tuberculosis. Aquí están los factores predisponentes para el desarrollo de TB intestinal y peritoneal, lo que habíamos comentado. Todos son factores de inmunosupresión. Miren, VIH, desnutrición, hacinamiento, malas condiciones higiénico-sanitarias, inmunosupresores, drogadicción, indigencia, poblaciones especiales, ¿no? Como los indígenas. Y el riesgo de contraer tuberculosis aumenta si usted tiene, por ejemplo, si el paciente tiene desnutrición, todo lo que habíamos comentado, ¿no? Vive en malas condiciones, hacinamiento, padece otras enfermedades. Hablando un poquito de la epidemiología, un tercio de la población mundial, o sea, 1.722 millones de personas padecen la enfermedad. En la mayoría la infección es latente o inactiva. La mayor parte de nosotros que estamos en este momento podemos tener la enfermedad, pero ¿por qué no tenemos síntomas? ¿Por qué creen? Porque, porque tenemos buenas defensas. No desarrollamos la enfermedad porque tenemos buenas defensas, pero cuando bajan nuestras defensas, ahí nos puede atacar el micobacterio, ¿no? Se estima que en el mundo hay 8 a 9 millones de casos nuevos de TB por año, ¿sí? 95% en países subdesarrollados, eso está claro, ¿no? La presentación más común, donde es más común la TB, en los pulmones, en el 80% de los casos, y extrapulmonares, es decir, en otros lugares, 20% de casos, siendo la frecuencia de la extrapulmonar, ganglios linfáticos, sistema genitourinario, osteoarticular, miliar, meningia, abdominal y la enteritis tuberculosa, ¿no? La enteritis tuberculosa es más frecuente en el sexo femenino, en una proporción de 2.5 a 4.1 y en adultos jóvenes más entre los 30 a 40 años, ¿no? Y en el desarrollo de la enfermedad, ¿qué factores influyen? Según los estudios, influyen factores raciales, socioculturales y sobre todo económicos relacionados al hecho de que obviamente una persona que tiene un factor socioeconómico va a tener malas condiciones higiénicas, va a alimentarse muy poco y de mala manera, llega a tener inmunosupresión y eso le condiciona a contraer la enfermedad, ¿no? En Perú, tasa de 150 casos por 100.000 habitantes y 75 al 92% secundarios a TB pulmonar, ¿no? En nuestro país no se cuentan con demasiados datos estadísticos, pero la prevalencia es alta. Los sitios anatómicos más afectados en nuestro país, según los estudios, peritoneo, esófago, estómago, duodeno, yeyuno ileum, apéndice cecal, ano recto, nódulos linfáticos, hígado y páncreas, ¿no? Y el primer caso documentado de tuberculosis reportado data de 1843 en un hospital de Nueva York, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. También lo hemos comentado las estadísticas en Perú. En nuestro medio no se cuenta con adecuados estudios, como habíamos indicado, pero sabemos de que la TB intestinal y peritoneal se presenta en todo lado, a nivel mundial, más en los países subdesarrollados, ¿no? Nuevamente comentamos el hecho de que es conocida como la gran simuladora. Y la etiología, ¿cuál es la etiología? El Mycobacterium tuberculosis en su variedad humana, ¿no? Es el responsable de la enteritis tuberculosa secundaria, enfermedad pulmonar. Y en los lugares donde no se hierve la leche ni se pasteuriza la misma, el responsable es el Mycobacterium variedad bovina. Y el bacilo puede invadir el tracto digestivo por vía enterógena, ¿sí? ¿Qué quiere decir enterógena? Por vía intestinal, ¿no? Es decir, por contigüidad o canalicular, también por vía hematógena, por la sangre, por vía linfática, por los ganglios linfáticos y también por contigüidad con otro órgano vecino, como habíamos comentado.
y no está claro todavía cómo puede afectar o alcanzar directamente el intestino sin afectar el pulmón, pero se han visto casos, ¿no? En la TBI peritoneal exudativa, durante una primoinfección, la invasión de los ganglios mediastínicos puede avanzar por vía transdiafragmática retrógrada a los ganglios retroperitoneales. Hablando un poquito de las formas anatomopatológicas, tenemos en la anatomía patológica nunca deben olvidarse las formas anatomopatológicas de TB que existen. Existen las formas intestinales y las peritoneales. Vamos a hablar de las formas intestinales primero. ¿Cuáles son las formas intestinales entonces de tuberculosis intestinal? La ulcerosa, la más frecuente, donde hay una gran proliferación de tubérculos miliares que se van a fusionar y obviamente estos se van a necrosar, se van a caseificar, ¿sí? Y dando necrosis de la mucosa suprayacente con, obviamente, el desarrollo de soluciones de continuidad, úlceras superficiales a nivel de la mucosa intestinal. Sin embargo, es raro, la perforación de las úlceras se puede presentar en el 60% de los casos, según algunos estudios. Y aquí están, miren, vamos a ver algunas imágenes. Aquí vemos imágenes de úlceras, ¿sí? Aquí también se puede ver una imagen de úlcera. Aquí donde está la flechita se puede ver imagen de úlcera. Entonces, la primera forma, la ulcerativa, ¿no? La segunda, hiperplásica. Es crónica, tiene preferencia por el ciego, ocasionalmente toma el hilio. Existe formación de tubérculos también, que van a caseificar, igual van a necrosarse, va a haber inflamación granulomatosa difusa, va a haber bastante engrosamiento de la pared intestinal y va a haber datos de cicatrización y fibrosis. Esta forma hiperplásica fácilmente simula un cáncer de colon, simula carcinoma en el 10% de los casos. Miren, le hacemos al paciente una colonoscopía, ¿sí? Y tiene este aspecto, miren, parecen tumores. Miren, es una mucosa en empedrado, parecen tumores. Entonces, en estos casos habrá que tomar biopsia, ¿no? Para determinar si es una TB o un cáncer de colon. Miren esta forma hiperplásica, lo bien que se ve. Esta es una forma hiperplásica bastante típica. Lo que les decía, simula tumores, ¿no? Miren, parece un gran tumor en el lugar donde está, ¿sí? Igual acá, miren, un gran tumor está ocupando casi el 80-90% de la luz del órgano. Obviamente, todo esto habrá que estudiarlo para ver qué problema tiene el paciente. Y aquí está lo que les decía, desde el punto de vista anatomopatológico, ¿cuáles son las formas intestinales? El ulcerativo, formación de úlceras que pueden sangrar, perforarse, fistulizarse y pueden estenosarse, eso no olvidar. Esas son las complicaciones de la forma ulcerativa, ¿no? Y la forma hiperplásica se produce porque hay cambios inflamatorios amplios, puede obstruir el intestino porque hay una mucosa bastante prominente y obviamente puede producirse un efecto de masa. Y puede haber una mixta, combinación de la ulcerosa hipertrófica en el 80% de los casos. No hay hay ulceraciones mucosas, procesos de cicatrización como cicatrizales, y según algunos autores existiría una cuarta forma, que es la estenótica, es decir, hay formas de afectación en la pared del intestino que en el transcurso del tiempo pueden darnos por la formación, por la aglomeración de varios tubérculos de origen tuberculoso, pueden ocasionar estenosis en el lugar donde están, en el 1% de los casos, ¿no? Y hemos hablado de la forma intestinal. Entonces, hablando de la forma intestinal, recapitulando, ¿cuáles son las 4 formas anatomopatológicas de la TB intestinal? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son las 4 formas anatomopatológicas de la TB intestinal? Para que no se olvide. La ulcerativa. Muy bien. Hipertrófica. La Hipertrófica. Hipertrófica o hiperplásica. Hipertrófica o hiperplásica. 2. 3. La mixta. Muy bien. 4. Y la estenótica, la cuarta. Muy bien, ¿has visto? Entonces, la clínica que va a presentar el paciente va a depender de la forma anatomopatológica de TB intestinal que tiene. Eso está claro. Y ahora vámonos a hablar de las formas anatomopatológicas de la tuberculosis peritoneal. No es lo mismo hablar de TB intestinal que peritoneal, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de la TB que afecta al peritoneo, ¿no? Que básicamente son 3. ¿Cuáles son? La húmeda o exudativa, es decir, la forma que da ascitis libre. Le hacemos al paciente una
una laparoscopía diagnóstica, introduciendo una cámara en la cavidad abdominal y podemos ver esto. Mire, ¿qué les llama la atención? Líquido libre en la cavidad abdominal y el signo del grano de mijo. Mire, todo está con un granulado. ¿Lo pueden ver? Esos puntitos blancos, ese es el signo de grano de mijo. ¿Están de acuerdo? Entonces, la primera, húmeda o exudativa, la que da así. La segunda, la fibrocaseosa, es decir, es aquella forma que da adherencias entre las vísceras, ¿sí? Consecutiva a la ascítica, con formación de tumoraciones por adherencias, aquí está, laxas de asas intestinales, pero que tienen bastante tejido caseoso entre las vísceras afectadas. Por eso la denominación de fibrocaseosa. ¿Están de acuerdo? Y la tercera, la fibroadhesiva, la que da adherencias entre las vísceras abdominales, en la cual existe la presencia de masas abdominales compuestas de mesenterio y peritoneo engrosado por las adherencias que se han formado entre las vísceras abdominales. Entonces, no es lo mismo hablar de anatomía patológica de TB intestinal y peritoneal. Ya saben las formas anatomopatológicas de TB intestinal y peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? Cada una tiene su característica bastante importante, como estamos viendo. Y ahí tienen las fotitos, ¿no? Se puede presentar tres formas: exudativa, fibrocaseosa y fibroadhesiva, como habíamos comentado. Y todo esto es lo que le pasa al paciente desde que ingresa el bacilo. Miren, cuando el bacilo es deglutido, gracias a su capa lipoproteica, va a resistir a la digestión gástrica, llega a la región ileocecal, ¿sí? Donde existen las placas de Peyer, allá van a ser fagocitados por el tejido linfático, que se convierte obviamente en un foco infeccioso por la gran cantidad de tejido linfoideo y porque a este nivel hay un retardo fisiológico en el tránsito intestinal. La afectación decreciente que se va a ver en el tubo digestivo es yeyuno, apéndice, colon sigmoide, recto, duodeno, estómago y esófago, ¿no? Y el TB y el Mycobacterium tuberculosis va a desencadenar una reacción inflamatoria granulomatosa en la pared del intestino, con ulceración exudativa de centro caseoso, necrótico, isquemia y reacción fibroblástica. Todo esto es lo que va a pasar, y cuando los bacilos llegan a estas porciones van a penetrar profundamente a las criptas glandulares a nivel del intestino, criptas glandulares mucosas, y ¿qué van a producir? Van a desarrollar exudado inflamatorio, van a ser transportados por los fagocitos a la submucosa y a las placas de Peyer, donde van a provocar lesiones tuberculosas habituales, que se llaman las lesiones tuberculosas habituales, los folículos de Koester, formados ¿por qué? Por células epiteliales mononucleadas y células gigantes o de Langerhans. Entonces, si les pregunto qué son los folículos de Koester, ya saben, ¿no? ¿En qué consiste? La endarteritis es otra característica bastante típica de la afectación a nivel de la pared del intestino. Es la causa o el efecto de la ulceración o la necrosis gaseosa que se ve en el intestino, y calcificación, que puede comprometer distintas capas de la pared y producir deficiente irrigación. Por eso se denomina endarteritis, afectación de los vasos, ¿no?, del intestino, resultando la forma ulcerativa, ¿no? Y la formación submucosa de los tubérculos sigue la distribución de los linfáticos, lo que va a explicar la orientación transversal o circunferencial que tienen las úlceras tuberculosas. Y a través de los vasos linfáticos, los bacilos llegan a los ganglios linfáticos mesentéricos, que presentan desde la hiperplasia hasta la calcificación, con necrosis, ¿no? Y calcificación, llegando eventualmente a la obstrucción linfática en el transcurso del tiempo. Y el Mycobacterium tuberculosis desencadena una típica reacción inflamatoria granulomatosa en la pared intestinal, con ulceración exudativa de centro caseoso, necrótico, isquemia y bastante reacción fibroblástica, ¿no? La lesión tuberculosa de la mucosa puede curar sin secuela, pero es raro, habitualmente deja secuela de distinta índole. Se debe buscar la necrosis gaseosa en los ganglios linfáticos regionales para diferenciar de otras enfermedades granulomatosas, como es la enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿no? Y la lesión patognomónica de la tuberculosis peritoneal, nunca deben olvidarse que es la siembra en la serosa con los tubérculos miliares, que son lesiones finas de color gris-blanco que nos dan el signo de grano de mijo. Y este es el signo de grano de mijo. Miren, le hacemos una laparoscopía, el paciente tuvo ascitis, no está clara la etiología de lo que tiene el paciente, y miren, le hacemos una laparoscopía al diagnóstico al paciente y encontramos este puntillado. Miren, ¿ven estos puntitos blancos?
ven esos puntos blancos, ese es el signo de grano de mijo y listo, hemos hecho el diagnóstico de tuberculosis. Este paciente tiene tuberculosis intestinal o peritoneal, ¿sí? Hay que hacerle tratamiento, lo cerramos, ¿sí? Ya sabemos lo que tiene el paciente, tiene el signo de grano de mijo, le podemos hacer biopsia más, pero ya sabemos que tiene tuberculosis, ¿no? Y hablando un poquito de la fisiopatología, toda esta es la secuencia, de hecho, que van a ocurrir para que el paciente tenga TB. Va a haber ingestión de material infectado y por extensión directa de órganos vecinos comprometidos, por diseminación hematógena o linfática, se va a ir extendiendo la enfermedad, ¿no? Va a haber inflamación activa en la submucosa, los bacilos en la profundidad de las glándulas mucosas van a ocasionar una reacción inflamatoria, y a nivel de las placas de Peyer va a haber fagocitosis, ¿no? Sí, obviamente a nivel de las placas de Peyer va a haber la formación de los típicos tubérculos, y el tubérculo en determinado momento experimenta necrosis. Estos tubérculos están localizados en la submucosa, el tubérculo se amplía en el transcurso del tiempo, va a haber también la endarteritis que habíamos comentado, la afectación de los vasos y edema, y obviamente cuando esa costra se forma como una lesión costrosa, cuando se desprende esa costra, va a haber una formación de una úlcera, y la úlcera, a nivel de la úlcera va a haber acumulación de colágeno, lo que puede desencadenar en el transcurso del tiempo la formación de un engrosamiento y eventual estenosis en una zona determinada del intestino, ¿no? También el proceso inflamatorio en la submucosa va a penetrar hasta la serosa, va a afectar varias capas, y va a haber formación de tubérculos en la superficie serosa. Y estos, obviamente, contienen bacilos que, fácilmente van a llegar a los linfáticos, ¿no? Y van a ocasionar obstrucción linfática del mesenterio y el intestino, ¿no? Y van a ocasionar hiperplasia, calcificación y calcificación en esa zona. Todo esto es lo que va a ocurrir desde el punto de vista fisiopatológico, lo que les decía, ¿no? Y vámonos con la clínica. ¿Qué clínica va a tener el paciente? Al hablar de clínica, lo primero que deben acordarse es de que la clínica depende de la forma anatomopatológica de tuberculosis que ha desarrollado el paciente, ¿no? Puede ser asintomática o sintomática, ¿no? Dependiendo de su localización, extensión, ¿sí? Y de la forma macroscópica de la enfermedad. Los síntomas y signos son inespecíficos, ¿sí? Se pueden semejar varios desórdenes abdominales. Por eso habíamos dicho, ¿se acuerdan? La tuberculosis intestinal y peritoneal, que también se llama, ¿qué hemos dicho? ¿Qué se llama también la tuberculosis intestinal y peritoneal? La gran simuladora, ¿se acuerdan? Puede simular muchas enfermedades, incluyendo neoplasias infecciosas, ¿no? Las manifestaciones sistémicas de la enfermedad, ¿cuáles pueden ser? Fiebre, anorexia, pérdida de peso, puede referir diaforesis nocturna, borborismos, masa palpable en fosa ilíaca derecha, malestar general, adinamia, astenia, quebrantamiento del estado general y estado tóxico infeccioso, ¿no? Y obviamente lo que les decía, los síntomas se correlacionan con la morfología de las lesiones, con la forma anatomopatológica de TB que ha desarrollado el paciente y las complicaciones que están produciendo, ¿no? Por ejemplo, así tenemos que cuando hay una lesión ulcerosa intestinal, el paciente presenta dolor abdominal espontáneo y a la palpación, donde a predominio del cuadrante superior derecho, náuseas, vómitos, también puede tener masa palpable en el cuadrante inferior derecho, diarrea con moco, bastante pus, sangre, en ocasiones perforación libre de la ulceración a la cavidad abdominal, que requiere tratamiento de emergencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay la lesión hiperplástica, ¿qué síntomas va a tener el paciente? O adherencias. El cuadro, obviamente, si tiene la forma hiperplástica o adherencias, van a predominar los síntomas de un cuadro oclusivo, ¿no? Con dolor cólico, constipación o estreñimiento, borborismos, ¿no? Y obviamente en estos casos el paciente puede requerir tratamiento quirúrgico. ¿En qué va a consistir? Liberación de las adherencias que ha presentado, que ha desarrollado, ¿no? O eventualmente, si el intestino está muy afectado, se podrán hacer resecciones intestinales segmentarias, ¿no? Y no olvidar también que es frecuente la ascitis, tomar en cuenta patología ginecológica en mujeres que puede ser secundaria también a TB, que puede ocasionar amenorrea, infertilidad y lesiones tubováricas, ¿no? También el paciente puede tener síndrome de mala absorción, podrá tener esteatorrea, déficit de absorción de nutrientes, pérdida de peso, hipertermia, diaforesis, astenia, malestar general, fístulas enteroentéricas, perforaciones a consecuencia de la infección intestinal,
obstrucción linfática y contaminación bacteriana. Es decir, es variable la clínica, como podrán ver, ¿no? La enfermedad puede observarse a cualquier edad, pero la mayoría se puede ver en las mujeres, por ejemplo, en edad reproductiva, con ligero predominio en las mujeres. Las manifestaciones son la mayor parte de las veces inespecíficas, ¿no? La mayoría de los pacientes presentan síntomas con varias semanas o meses de duración, ¿no? Y 70% de los pacientes definen fiebre, 60% tienen pérdida ponderal, pérdida de peso y dolor abdominal con grados diversos de distensión, y 15% puede tener diarrea también. Y miren, así viene el paciente con TB muchas veces, con el abdomen completamente distendido, ¿no? No olviden, las tres principales causas de ascitis son cirrosis hepática, carcinomatosis peritoneal y tuberculosis intestinal y peritoneal. Y obviamente, ¿qué podemos hacer si tiene ascitis? Estudiar el líquido ascítico, ¿no? Hacerle una punción, como le está haciendo a la paciente el médico que vemos aquí en la imagen, ¿no? Algunos signos clínicos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de tuberculosis intestinal y peritoneal: el signo del uraco, que es un cordón fibroso extendido desde el vértice de la vejiga urinaria al ombligo, que es el resto del alantoides, ¿no? Resto del conducto fetal que une la vejiga con el alantoides, ¿no? Podemos encontrar el signo del tablero de ajedrez. ¿En qué consistirá el tablero de ajedrez? La palpación a la percusión, intercalación de matidez y timpanismo en la pared del abdomen, ¿sí? ¿Cómo se explica el signo del tablero de ajedrez? Por las formas anatomopatológicas del TB que ha desarrollado el paciente. Donde tenga la forma fibroadhesiva, va a haber intestino bastante dilatado, porque no existe buen tránsito intestinal. Entonces, ¿qué van a percutir en esa zona? Donde existe bastante distensión abdominal por distensión del intestino. ¿Qué percutirán? ¿Matidez o timpanismo? Obviamente, ¿qué? Timpanismo, ¿no? Donde exista ascitis, ¿qué van a percutir? ¿Matidez o timpanismo? Matidez. Entonces, a esa intercalación que se encuentra a la percusión de matidez, timpanismo, timpanismo, matidez, blanco, negro, negro, blanco, como el tablero de ajedrez, se llama signo del tablero de ajedrez, ¿no? Pueden encontrar el signo de Nugget, que es la palpación de tumoraciones en la pared abdominal de origen tuberculoso. El signo del rosario, obviamente son signos de otros signos sistémicos de patología abdominal, que es el signo del rosario costal. Es la visualización de las uniones condrocostales, de las uniones de las costillas con los cartílagos costales, ¿no? ¿Sí? Ese es el signo del rosario costal. El signo de la escrófula es la palpación de una adenopatía de origen tuberculoso en la fosa supraclavicular izquierda, habitualmente compatible con una adenopatía de origen tuberculoso. El signo del raquis desnudo es la visualización de la columna vertebral, ¿sí? Signo del alarme de Lombardi es la visualización de telangiectasias en la región preescapular, que según los semiólogos antiguos se relaciona con la presencia de hipertensión pulmonar secundaria a tuberculosis pulmonar. Es un signo inconstante, pero se lo puede valorar. El signo de Concato es la visualización de los haces external y clavicular del esternocleidomastoideo, que junto con el borde superior de la clavícula forman el triángulo de Sedilot, en cuyo interior se encuentra la vena yugular interna, es decir, sirve también para hacer una vía venosa central. El signo del collar de Venus es la palpación de adenopatías de origen tuberculoso en la región cervical. El signo de la séptima prominente es la visualización clara de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. El signo de la cuerda de Starling es un signo radiológico característico de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Corresponde a una imagen que se visualiza en un estudio contrastado, es decir, en un estudio de tránsito intestinal con contraste de bario, ¿sí? Se observa como una delgada franja de bario que asemeja a una cuerda deshilachada de algodón cerca al ilion terminal debido a su estrechamiento, debido a una forma estenótica de tuberculosis intestinal. Es decir, es un signo radiológico, ¿no? Se llama el signo de la cuerda de Starling o Sterling, ¿no? El signo de Levi-Rossi, caída de la cola de las cejas en tuberculosis pulmonar y lepra lepromatosa. El signo de Claybrook-Friederichi, transmisión de los sonidos respiratorios y cardíacos más al abdomen por la presencia de neumoperitoneo por perforación del intestino delgado. Es decir,
es básicamente el Claibout-Friedrichi, es la presencia de neumoperitoneo por perforación de víscera hueca, que puede ser secundario a una complicación de una tuberculosis intestinal, ¿no? Así como ven, tenemos un montón de signos. Tenemos el signo de pico de flauta. Cuando la enfermedad afecta al ciego, este se retrae y acorta, ascendiendo de su localización normal con gran distorsión de la zona. Y nos da una imagen de un pico de flauta, ¿no? Aquí tenemos otras manifestaciones semiológicas. Tenemos la cuerda epiploica de Pi3, es la infiltración del epiplo, el cual se palpa de un hipocondrio al otro. Además, existe timpanismo en la percusión del epigastrio. Todo esto podemos encontrar en un paciente con TB. Podemos encontrar algunas complicaciones: obstrucción intestinal en un 15%, fístulas enteroentéricas en un 2 a 30%, perforación intestinal en un 15%, sangrado en menor proporción, ¿sí? ¿Y qué exámenes complementarios podemos pedir al paciente? El laboratorio, ¿no? En caso de tuberculosis intestinal y peritoneal, que vamos a pedirle un hemograma completo, una biometría hemática, ¿no? Suele mostrar anemia en el 60% de los casos, sin anomalías leucocitarias, y la prueba de tuberculina nos puede dar positiva en un 71% de casos, y frecuentemente se encuentran niveles elevados de un marcador tumoral que se llama el CA125. Es decir, cuando sospechen de tuberculosis intestinal hay que pedirle al paciente CA125, ¿no? Pero ninguno de los anteriores es específico para el diagnóstico. ¿Qué quiere decir que no es específico? Que está elevado también en otras patologías, ¿no? Vamos a encontrar leucocitos normales, excepto si existe alguna complicación que los eleve, como perforación, por ejemplo. El paciente habitualmente en su hemograma tiene anemia normocrómica, es frecuente linfopenia relativa, y un 20% tiene BSG acelerada, que es frecuente. La BSG siempre hay que valorarla en los pacientes tuberculosos. La prueba de tuberculina, como habíamos comentado, se puede realizar. Y la presencia de abundantes bacilos de Koch junto al moco, albúmina soluble y sangre en las deposiciones, con exclusión de otros gérmenes y otras patologías, obviamente nos puede orientar al diagnóstico, ¿no? La sangre oculta en heces es poco frecuente, puede haber hipoproteinemia en el 20% de los casos. Y le vamos a pedir al paciente, le podemos pedir al paciente interferón gamma. ¿Para qué nos sirve el interferón gamma? Se ha hecho un ensayo de liberación de interferón gamma. Fue diseñado para complementar el diagnóstico de infección latente por tuberculosis, ¿sí? E incrementar la sensibilidad y especificidad para su diagnóstico. Entonces, ¿para qué sirve el interferón gamma? Sirve para cuantificar el interferón gamma producido por linfocitos T, sensibilizados en respuesta al contacto con antígenos específicos del Mycobacterium tuberculosis. Básicamente, ese es el fundamento por el cual se pide interferón gamma, ¿no? Podemos pedirle también la determinación de esta enzima, la determinación de ADA. ¿Qué es ADA? La adenosín desaminasa. Nos puede ayudar para el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Es positiva, sobre todo si se la pide en líquido acítico, ¿no? Los niveles de adenosín desaminasa en ascitis se incrementan en la peritonitis tuberculosa como resultado de la estimulación del linfocitos T en respuesta a la inmunidad mediada por células. Y niveles mayores a 33 unidades por litro nos pueden orientar a un diagnóstico positivo. También podemos pedirle al paciente PCR. ¿Qué es el PCR? Prueba de cadena de polimerasa, ¿no? ¿Para qué se utiliza este estudio? Es un método de gran utilidad, ¿sí? En la que se determina la estructura del bacilo en su cadena de ADN tuberculosa, ¿sí? Realizando un diagnóstico seguro. Sirve para diferenciar la enfermedad de sirve para diferenciar si es tuberculosis o enfermedad de Crohn. Para eso nos sirve la prueba de cadena de polimerasa. Otros métodos que podemos pedir al paciente: ELISA, que es el análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas. Podemos hacer el aislamiento del bacilo de Koch en las biopsias, es decir, un cultivo, ¿no? Cultivo podemos hacer en una biopsia. Podemos hacer la baciloscopía positiva en fluidos corporales. Y sin lugar a dudas, el diagnóstico definitivo se basa en la objetivación del bacilo en tejido afectado con
el colorante típico que es el Ciel-Nielsen, ¿no? Otra cosa que podemos hacer al paciente para determinar si este ve o no, la parocentesis, lo que les decía, obtener líquido de la cavidad abdominal, de la ascitis que tiene el paciente, en un paciente tuberculoso, ¿no? Paracentesis se llama este tratamiento. Miren, ahí se puede ver claramente cómo se está obteniendo líquido libre en el paciente tuberculoso. Y una vez que obtenemos el líquido, hay que valorar los criterios de Light. ¿En qué consisten los criterios de Light? Hay que ver la relación albúmina del suero, relación albúmina del suero del líquido ascítico, ¿sí? Y del plasma. Una relación menor a 1.1 nos habla de eventualmente una tuberculosis. Relación LDH del suero y LDH de ascitis menor a 1 nos habla de tuberculosis. Glucosa disminuida, celularidad aumentada, recuento leucocitario mayor a 500, con predominio linfocitario, vamos a encontrar, y debemos solicitar el marcador tumoral sea 125 para descartar una patología neoplásica maligna de ovario, por ejemplo, ¿no? También podemos hacerle al paciente radiografía, como habíamos comentado, podemos pedirle un estudio contrastado, un estudio de tránsito intestinal con contraste para valorar, por ejemplo, el signo de la cuerda de Starling, ¿se acuerdan? O Sterling, ¿no? Nos puede ayudar. Podemos ver calcificaciones también ganglionares, renales, suprarrenales, tubarias, algunas con aspecto de apolillado, dilatación de asas intestinales si el paciente tiene la forma fibroadhesiva, que está ocasionando adherencias entre las vísceras intestinales, niveles hidroaéreos, ascitis, ¿no? Un montón de datos. Nos ayuda la radiología. Aquí estamos viendo niveles hidroaéreos, estamos viendo el signo de la tasa invertida de Croyle, ¿no? Nos ayuda, ¿sí? Podemos pedirle estudios contrastados, como habíamos pedido, o indicado, tránsito intestinal, colon por enema con doble contraste, ¿no? Todo esto podemos, se pueden ver un montón de lesiones. Y obviamente hemos dicho que puede haber una afectación, pueden haber úlceras, ¿se acuerdan? Y obviamente, ¿cómo vamos a ver las lesiones ulcerosas y la forma hipertrófica? Las lesiones ulcerosas, la forma hipertrófica, la mixta. ¿Cómo vamos a ver la forma estenótica? Obviamente podemos verlo por endoscopía, ¿no? Entonces, la zona más afectada es la unión iliocecal. A ese nivel es posible visualizar edema de la mucosa, lesiones micronodulares, petequiado hemorrágico, pseudopólipos, úlceras transversales de bordes irregulares. Y obviamente para todo esto nos va a ayudar la colonoscopía, que permite realizar biopsias, ¿no? Para estudio histopatológico y cultivo, para objetivar la lesión directamente, ¿no? Aquí están algunas lesiones que podemos encontrar. Aquí está en la parte baja está el signo de grano de mijo. Aquí tenemos la forma fibroadhesiva, en una laparotomía que se le hace al paciente. En la parte inferior tenemos una forma hiperplástica. A ver, si se dan cuenta, ¿qué forma anatomopatológica será esta? ¿Qué forma anatomopatológica será? Es una intestinal, sabemos que es una intestinal porque estamos haciendo una colonoscopía. ¿Será una forma ulcerativa? ¿Será una forma hiperplásica o hipertrófica? ¿Será una mixta? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Una ¿Qué dicen? ulcerativa, doctor? Sí, muy bien. Hay úlceras, pero si te das cuenta, hay lesiones que parecen tumores, ¿te das cuenta? Mira, en este lugar parecen lesiones que parecen tumores. Entonces, este paciente, La mixta, doctor. muy bien, tiene una forma mixta, tiene úlceras y tiene hipertrofia, que parecen tumores. Entonces, esta es una forma mixta de tuberculosis intestinal. No se olviden que hay intestinales y peritoneales, formas intestinales y peritoneales. Entonces, esta es una mixta, la de abajo. La de arriba es más una ulcerativa, ¿no? En esta de aquí arriba veo más lesiones ulcerosas en esta parte superior. Aquí también, acá también veo una forma ulcerativa, ¿no? En esta, sobre todo una forma ulcerativa se puede ver, miren. Aquí hay una úlcera, habrá que estudiarla.
Aquí se ve una forma hiperplásica o hipertrófica, donde está la flechita. Habrá que estudiarla adecuadamente. En esta, en la parte, la imagen que está en la parte superior, ¿qué imagen pensarían? ¿Ulcerativa, hipertrófica o hiperplásica o mixta? Hipertrófica, ¿no? Se puede ver hipertrófica. En la de abajo, en estas lesiones, miren, se ven úlceras, soluciones de continuidad. Entonces, esta puede ser la forma ulcerativa, esta forma, pues, la de arriba puede ser la forma hiperplásica, ¿no? Habrá que identificar y sobre todo tomar biopsias. En la de la parte superior, ¿qué lesión pensarían? Miren, acá tenemos lesiones. ¿Qué lesión pensarían? Yo pensaría una hipertrófica o hiperplásica. En la de la parte inferior, ¿qué lesión pensarían? ¿Ulcerativa o hipertrófica? Hipertrófica, doctor. Muy bien, hipertrófica. Entonces, la clínica también va a depender de qué forma anatomopatológica ha desarrollado el paciente. Y no olvidarnos del gran beneficio de la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Es lo mismo que se hace una cirugía laparoscópica de vesícula, nos va a permitir ver por dentro qué le está pasando al paciente, si tiene el signo de grano de mijo o no, nos permite realizar biopsias, nos permite ver si hay ascitis, y hay el signo de mijo, listo, es la forma es la forma exudativa o húmeda. Listo, hemos hecho el diagnóstico. Podemos tomar una muestra de líquido acítico más para hacerle ADA en el líquido acítico, adenosina desaminasa, y nos ayude a confirmar nuestra impresión diagnóstica, ¿no? Entonces, la laparoscopía diagnóstica es un método inocuo, fácil, de bajo costo económico, visualiza las lesiones, sobre todo toma biopsia, y la ecografía también nos puede ayudar. ¿Para qué nos sirve la ecografía en TV? Hemos dicho que la TV intestinal y peritoneal es la gran simuladora. Entonces, ¿para qué nos puede servir una ecografía? Para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Permite el acceso a la toma de biopsia también con guía ecográfica en forma dirigida a fin de confirmar la enfermedad. Aquí está la laparoscopía diagnóstica, miren, esto es lo que hacemos en la laparoscopía diagnóstica, se introduce la cámara, que es esta, aquí está con la cámara, con la fuente de luz, ¿sí? Y se introduce otro trocar que nos permite toma de biopsias, ¿no? Y vamos a poder ver con la cámara todo lo que le está pasando al paciente. Hay ascitis, no hay ascitis, hay el signo de grano de mijo, no hay el signo de grano de mijo, qué lesiones vamos a encontrar a nivel de la cavidad abdominal, y obviamente nos permite corroborar o descartar nuestra impresión diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, ustedes hacen la laparoscopía diagnóstica y encuentran encuentran un hígado atrófico y el hígado está completamente empedrado. ¿Qué pensarían como etiología de la ascitis? Les vuelvo a repetir, un hígado atrófico y encuentran un hígado en empedrado. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? ¿Será cirrosis? Cirrosis, Muy doctor. bien. Cirrosis. Entonces, como verán, la laparoscopía nos ayuda bastante, ¿no? Y miren, esta es la imagen que obtenemos en una ecografía de una tuberculosis intestinal. Miren, el intestino se ve completamente distendido, se ven las asas de intestino. En esta ecografía pensaremos más en una forma, en una tuberculosis peritoneal fibroadhesiva. Yo viendo esta ecografía diría, esta es una tuberculosis intestinal fibroadhesiva porque veo las asas intestinales bastante dilatadas, ¿no? También se puede hacer tomografía. Miren, en la tomografía lo piden que podemos ver. Acá se puede ver el intestino completamente distendido. Miren, en esta imagen se puede ver el intestino distendido por la presencia seguramente de adherencias. Yo pensaría en una tuberculosis intestinal, en una tuberculosis, perdón, peritoneal fibroadhesiva, ¿sí? Entonces, la TAC nos puede ayudar, revela adenopatías, nos puede mostrar esplenomegalia, hepatomegalia, ascitis, ¿no? Nos orienta, nos da varios datos para determinar qué tipo de forma anatomopatológica y qué tiene el paciente, ¿no? Y para obtener un criterio de certeza debe haber todos estos criterios rígidos de diagnóstico de tuberculosis según Bocuse. Tendrá que haber el desarrollo del bacilo en medios de cultivo, de las muestras obtenidas por las diferentes técnicas, demostración histológica de Barr mediante tinción adecuada, evidencia histológica de los granulomas con necrosis caseosa, hallazgo de lesiones macroscópicas típicas con estudios histológicos compatibles con TB, clasificado como probable, es la respuesta satisfactoria al tratamiento específico para una lesión específica.
Se puede valorar también estos criterios. Y obviamente, como la TB es la gran simuladora, será importante tener alternativas de diagnóstico diferencial, muchachos, siempre, ¿no? Entonces, habrá que ver el diagnóstico diferencial con una colitis ulcerosa, con parasitosis intestinal. No olvidar de que la amebiasis nos da los típicos amebomas, ¿no? Que parecen tumores en el ilion terminal y en el ciego. Es decir, podemos hacer el diagnóstico diferencial con una parasitosis intestinal, principalmente con la amebiasis, con la estrongiloidiosis, con el linfoma intestinal, con neoplasias malignas del colon, por ejemplo, enfermedad de Crohn, con cáncer de ovario, ¿no? Entonces, y la colonoscopía nos ayuda bastante para este fin, ¿no? Nos permite ver todo el colon. Y si todavía, a pesar de todo lo que le hemos hecho al paciente, no está claro su diagnóstico, podemos hacerle prueba diagnóstica terapéutica. ¿En qué consiste? Le hemos hecho al paciente la paroscopía diagnóstica, no hay muchos datos. Le hemos pedido ADA, no hay muchos datos. Le hemos pedido PCR, no hay muchos datos. Le hemos pedido ELISA, no hay muchos datos. Es decir, no está claro lo que tiene el paciente, pero existen datos de tuberculosis, sospecha de tuberculosis. ¿Qué podemos hacer? Pruebas diagnósticas de terapéutica. En ocasiones, pese a todos los métodos de diagnóstico descritos, no es posible llegar al diagnóstico certero de la enfermedad. En estos casos es posible efectuar la prueba diagnóstica terapéutica. ¿En qué consiste? Empezar el tratamiento quimioterapéutico contra tuberculosis, ¿no? Como prueba diagnóstica. Una evolución favorable, si el paciente empieza a mejorar, nos va a indicar de que existe una respuesta positiva como un claro signo de la enfermedad, ¿no? Sin recidiva. Obviamente nos habla de que el paciente tenía el bacilo de Koch y no tenía demasiados datos, ¿no? O sea que esto se puede realizarlo en duda diagnóstica, como indica su nombre, ¿no? Y el tratamiento para la tuberculosis es similar a la tuberculosis pulmonar, ¿no? Cada vez se está viendo más resistencia a los medicamentos contra la tuberculosis típicos, pero habitualmente utilizamos rifampicina en esa dosis, isoniazida, etambutol, piracinamida, ¿no? Lo que ustedes ya saben y su profesor de neumología también seguramente les ha enseñado ya hasta el cansancio, ¿no? Existen un montón de pautas de tratamiento para el micobacterio y el pronóstico, ¿no? Lamentablemente, aún existe un elevado riesgo de muerte por tuberculosis intestinal y peritoneal, porque han visto, las úlceras pueden complicarse, la afectación intestinal puede complicarse, con perforación, con fístulas, con hemorragias. El paciente puede desarrollar obstrucción intestinal en la tuberculosis fibroadhesiva, fibrocasiosa. El paciente ascítico obviamente puede tener también complicaciones. Entonces, todavía existe un riesgo elevado de muerte por esta enfermedad en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se cura con el tratamiento convencional y solo fallecen aquellos que no cumplieron el tratamiento, abandonaron su tratamiento. Los pacientes que toman muchos medicamentos, multidrogos resistentes, o los que cursan con severas complicaciones. Y miren, esto es lo que quería comentarles de la tuberculosis intestinal y peritoneal, ¿no? ¿Alguna pregunta de la tuberculosis intestinal y peritoneal? ¿Alguien me puede recapitular para que no se olviden nunca en toda su vida las formas anatomopatológicas de tuberculosis intestinal y peritoneal? ¿Alguno de ustedes me puede decir? En la A tuberculosis lo macho, intestinal, no tengan miedo, si se equivocan, yo los voy a corregir. en la tuberculosis intestinal existen cuatro formas. Muy La, bien, ulcera, ¿cuáles son? la, la ulcerativa, después es la Uno, hiperplásica o hipertrófica, muy bien, la mixta y la muy bien, estenótica. no, Y en la muy bien, tuberculosis, entonces esas cuatro, ajá, peritoneal. y en ¿Y la la peritoneal peritoneal cuáles son? son tres: húmeda o exudativa, Tres. ajá, Muy bien. la fibrogaseosa y la fibroadhesiva. Fibrocasiosa, Gaseosa, sí. gaseosa, ¿no? Ujú. No te olvides. ¿Y la tercera? Fibroadhesiva, Fibroadhesiva, la que da adherencias entre los intestinos que pueden ser causa de obstrucción intestinal. Entonces, muy bien. Han visto la clínica, que no es demasiado específica,
Entonces, la clínica del paciente va a depender de la forma anatomopatológica que ha desarrollado, ¿no? Entonces, eso siempre tómenlo en cuenta. Y nunca olviden también en la tuberculosis el combi positivo. ¿Quién se acuerda qué es